Bueno, bienvenidos nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast y nuevamente tenemos al doctor Ignacio Tarona de invitado. Bienvenido, Ignacio. Como ustedes saben, Ignacio es médico cirujano graduado en la Universidad Central de Venezuela. Es especialista, es cirujano general, especialista en cirugía oncológica y trasplante hepático. Tiene un fellow en cirugía mínimamente invasiva de colon y recto en el Hospital La Molinet, Universidad de Torino, Italia. Y actualmente está cursando un fellowship en el MD Anderson Center Internacional de Madrid, y además se desempeña como adjunto de urgencias de ese hospital y como médico adjunto de urgencias del Hospital Central de Defensa Gómez Ulla de Madrid. Bienvenido, Ignacio, nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast, y vamos a tocar el tema de cáncer de páncreas. Gracias, Alejandro. Una vez más, gracias por tu invitación a tu programa de Medicina y Algo Más, y siempre a la orden para colaborar con todo tu gran proyecto. Entonces, fíjate, lo primero la primera pregunta que te voy a hacer y que queremos para que el público en general sepa es, ¿qué es el páncreas y qué función tiene el páncreas? Bueno, el páncreas, Alejandro, es un órgano fundamental en el sistema del aparato digestivo porque principalmente se define como una glándula endocrina y exocrina. ¿Qué significa esto? Significa que tiene dos funciones. Una función exocrina, que es que produce hormonas y sustancias que se liberan durante la digestión y que van hacia el tubo digestivo para el metabolismo de lo que son las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Entonces, allí están los islotes pancreáticos que producen esta función exocrina. Y por otro lado, tiene una función endocrina, en donde las células beta y las células alfa del islote pancreático producen una sustancia que van no al ducto, sino al torrente sanguíneo, que es básicamente la insulina y el glucagón. Entonces, esto tiene que ver con el metabolismo también de la glucosa. Entonces, por Perfecto. supuesto, las células que componen el tejido pancreático es de allí como el concepto básico de la neoplasia, que ocurren trastornos inicialmente de displasia y luego de que se vuelven células cancerígenas, en donde nacen los principales tumores de la glándula pancreática. Y luego hay que saber también que la glándula pancreática es de una localización importante desde el punto de vista anatómico porque es retroperitoneal. ¿Qué quiere decir esto? Que está prácticamente adyacente a la columna vertebral, es un órgano muy posterior y que generalmente allí discurren los nervios del sistema simpático y los nervios neurovegetativos y otro tipo de plexos nerviosos, plexo solar, etcétera, que hace que las personas que tengan una patología pancreática tengan ese dolor que se irradia hacia la espalda por la localización retroperitoneal del páncreas. Perfecto. Ahora, ¿qué es el cáncer de páncreas? ¿Y cuántos tipos hay una vez que hemos hablado de las funciones que tiene el páncreas? Bueno, entonces, como te dije, ¿no? El cáncer de páncreas es la alteración de la célula pancreática, que lo podemos dividir, más del 90% del cáncer pancreático viene por una neoplasia, es decir, una transformación maligna de esas células pancreáticas que están en los ductos pancreáticos y que se desarrolla en un adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el tipo de cáncer más frecuente histológico de páncreas que nace de las glándulas pancreáticas. Y luego los menos frecuentes, que son otro tipo de tumores, como están los tumores neuroendocrinos o el linfoma pancreático. Luego hay un tipo de tumor, una clasificación, que son los tumores quísticos pancreáticos, como el cistoadenocarcinoma pancreático y la neoplasia intraductal, que son tumores menos frecuentes del páncreas. Ahora, ¿cuán frecuente en general el cáncer de páncreas, cuán frecuente es dentro de todos los cánceres y luego dentro de los cánceres de vías digestivas?
Básicamente, si nos vamos a la población occidental, que es la que nosotros manejamos, diferente a la asiática, el cáncer de páncreas está después o un lugar, ya un cuarto, quinto lugar de una escala que pasamos por colon, por recto, por estómago. Eh, eh, claro, dentro de la oncología, separando los no digestivos, dentro del digestivo, se pudiera ubicar entre el cuarto y quinto lugar. Sin embargo, en los últimos 10 años, la neoplasia pancreática se ha visto en desarrollo en el sentido de que la incidencia ha aumentado. Lo que pasa es que hay factores de riesgo que también hacen que esta incidencia haya aumentado, que tiene que ver mucho con la pancreatitis crónica y tiene que ver con los hábitos propios del individuo en cuanto a los hábitos tóxicos, que prácticamente son un denominador común en la oncología. Tiene que ver con la ingesta de alcohol, con el tabaquismo, y por supuesto que también está siempre el factor genético que hace que el cáncer de páncreas también aparezca. Bueno, ya tocaste ese punto. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Digamos, por ejemplo, edad. ¿En qué grupo etario es más frecuente? Sexo, si hay alguna raza o alguna etnia en donde es más frecuente. Bueno, Y los hábitos. una de las cosas, digamos, en los factores de riesgo más importantes, uno es el factor genético per se, que sin embargo tampoco hay un estudio genético como en la mama, por ejemplo, que tú determinas BRCA1, BRCA2 en el páncreas. No existe un cribado genético que se haga, un screening, pero sí hay un factor genético que después que se hacen estudios genéticos en un tejido neoplásico pancreático, te das cuenta que hay mutaciones del KRAS y hay mutaciones del P53, que son genes reguladores neoplásicos que en algún momento dado están mutados y esto hace que se desarrolle la neoplasia, ¿no? Luego, los factores de riesgo que se pueden modificar en la persona, más importante definitivamente en páncreas, como otros órganos, es el tabaquismo, es la ingesta de alcohol, es la dieta muy aumentada en grasa. Estas son cosas pues que aumentan el riesgo en más de 4 o 5 veces de cáncer de páncreas. La pancreatitis crónica es un factor que más que riesgo se relaciona mucho con el adenocarcinoma de páncreas, porque que la pancreatitis crónica tiene que ver con los hallazgos del paciente con ingesta de alcohol aumentada en el tiempo. Eso básicamente con el adenocarcinoma, ¿no? Ahora, el antecedente familiar, si yo tuve un familiar, mi papá, un tío, un hermano con cáncer de páncreas, también eso entra entre los factores de riesgo. No es tan directo como en otros órganos, que por ejemplo en el colon y en el recto sí es más frecuente y el riesgo lo aumenta por encima de 10 y 20 veces. En páncreas sí existe esa definición de factor de riesgo familiar, pero no necesariamente es descendiente o es vertical en el sentido que la persona tuvo un padre o una madre con cáncer de páncreas, pues tiene que tener el progenitor. Sí existe, pero menos riesgoso que el colon y que el recto, por ejemplo, o que la mama y el ovario. Ok. El sufrir de diabetes, por ejemplo, en los diabéticos es más frecuente y lo otro es las personas que han tenido un episodio de pancreatitis aguda tienen más riesgo. ¿Y qué pasa con aquellos que quedan con o han hecho pancreatitis crónica? Bueno, la pancreatitis aguda, recuérdate que la causa más frecuente de pancreatitis aguda es la biliar, en donde esto no es un factor de riesgo para cáncer de páncreas. En cambio, la pancreatitis crónica sí, porque cuando tú tienes cronicidad en un tejido que se inflama, en oncología hay un concepto que la inflamación crónica y la inflamación repetida y la inflamación hace que las células cambien de una célula normal que puede pasar por una metaplasia, que es la célula que tiene cambios, pero que sigue siendo normal y sigue siendo regresable en el sentido que puede normalizarse, pero luego si pasa a displasia, es la célula que tiene cambios en el núcleo, cambios
morfológico y que no regresa y que posteriormente puede desencadenar en una célula neoplásica como tal. Entonces, ese concepto lo aplicamos a la pancreatitis crónica. Y la pancreatitis crónica tiene que ver mucho con la parte de, más que pancreatitis aguda a repetición, por supuesto hay páncreas anulares o páncreas con alteraciones morfológicas del conducto biliopancreático que pueden hacer pancreatitis aguda a repetición y que puede también traer trastorno morfológico del páncreas, pero lo grande es el paciente alcohólico, el paciente que cuando le haces una econdoscopia consigues alteraciones en rosario del ducto pancreático o alteraciones nodulares del páncreas per se, que lo clasifican como una pancreatitis crónica, y el paciente que tiene dolor crónico de origen pancreático, ese dolor que está en epigastrio y que se va hacia la espalda, hacia la columna vertebral. Entonces, eso sí, y claro, después en los hallazgos histológicos de las resecciones pancreáticas de los tumores, tú siempre, por lo general, consigues un foco de pancreatitis crónica. Ahora fíjate, entrando en la parte de síntomas, que es bien interesante, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes y de qué dependen? Porque sabemos que ahí ustedes los cirujanos dividen el páncreas en varias porciones y dependiendo de dónde esté el cáncer radicado, los síntomas son distintos. Y la gama de síntomas va desde asintomático hasta el que tiene, por supuesto, síntomas. Pues sí, lamentablemente el mayor porcentaje de cáncer de páncreas, los síntomas son tardíos. Primero, según la localización. Vamos, si nosotros dividimos el páncreas básicamente en tres porciones, la cabeza pancreática, que incluye generalmente el cuello o un cup pancreático, luego está el cuerpo y luego está la cola. Entonces, los tumores más frecuentemente que se presentan son de la cabeza pancreática con el cuello. Estos tumores son silentes en el sentido que pueden o no producir síntomas de dolor abdominal, que es el principal síntoma, el dolor en epigastrio, y que un paciente ya por encima de esos 45, 50 años en la quinta década de la vida, pues con dolor persistente en epigastrio tiene que ser estudiado. Si tú consigues una endoscopia normal, pues tienes que estudiar el páncreas a ver si el páncreas es la causa del dolor. Sin embargo, cuando el tumor se localiza en la cabeza del páncreas, frecuentemente el diagnóstico se hace una vez que el paciente se pone ictérico. ¿Por qué? Porque el colédoco, que es un tubo que lleva la bilis del hígado al duodeno, ¿qué pasa? Tiene una porción, su última porción es intrapancreática. Entonces, claro, si el tumor crece en la cabeza pancreática y tiene un crecimiento concéntrico, es decir, como una cebolla que tú ves que la cebolla tiene capas concéntricas redondas y a través de eso pasa el colédoco, que es un tubo delgado, él se estrecha por el crecimiento del tumor y eso produce ictericia. Entonces, el paciente muchas veces se presenta con ictericia, que es el color amarillo de los ojos y de la mucosa, sin, inclusive hasta sin dolor abdominal, y esos son pacientes que hay que descartarle una ictericia, un dolor persistente, un tumor de cabeza de páncreas. Luego, síntomas constitucionales, pues síntomas como pérdida de peso, fatiga, debilidad, etcétera. Estos son síntomas que se presentan más en los tumores de crecimiento lentos que pueden estar en el cuerpo pancreático, en la cola pancreática, porque estos tumores allí no dan como los tumores de cabeza pancreática, que pueden ser pequeños y dan ictericia. Estos crecen y dan síntomas constitucionales o una anemia crónica que hay que averiguar de dónde viene, sin necesidad de tener un sangrado digestivo, pero sí por tener una alteración constitucional de la persona. Y estos tumores, cuando se diagnostican, por lo general son ya en fase más avanzada, inclusive con estadio 4, con carcinomatosis peritoneal. Entonces, en conclusión, los síntomas que la persona tiene que estar pendiente, digamos, de consultar al gastroenterólogo que estudia la vía digestiva, pues básicamente el dolor abdominal,
es cuando, o el internista que lo ve por pérdida de peso, por síntomas constitucionales, fatiga, etcétera, hay que estudiar la vía digestiva y entre ellos el páncreas. Pero sí, habitualmente los síntomas son tardíos, lamentablemente. Sí, sigue siendo tardío, básicamente por la ubicación de la glándula pancreática, que es retroperitoneal y que se manifiesta tardíamente los síntomas ya cuando el tumor, digamos, está en una fase 2 para 3 y difícilmente lo diagnosticas precozmente. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? ¿De qué tipo de estudios el cirujano, de qué tipo de estudios se vale el cirujano para el diagnóstico? Bueno, mira Alejandro, inicialmente si el paciente se presenta con dolor o sin dolor y con ictericia, pues ese paciente hay que estudiarle la ictericia. Entonces, ese es el paciente que la principal, primero se aborda mediante una ecografía abdominal, que la ecografía se dice que hoy es parte de, como del examen físico. Entonces, si un paciente no tiene litiasis vesicular y tiene ictericia y tiene dilatación de las vías biliares, eso lo vemos por ecografía. Sin embargo, la ecografía puede no ver esta lesión pancreática en la cabeza del páncreas, porque puede ser una lesión pequeña de 2 centímetros que le produce todo esto, pues ya el siguiente paso sería, si pensamos directamente en una neoplasia pancreática, pues se hace un estudio de imagen tipo tomografía, una tomografía con un protocolo pancreático, que eso desde el punto de vista radiológico amerita con contraste endovenoso en las 3 fases arterial, venosa, portal y venosa sistémica, más corte milimétrico, y allí se puede identificar la lesión pancreática, y luego debemos hacer una ecoendoscopia, que es el estudio, digamos, más rentable en esto. ¿Por qué? Porque primero me hace el diagnóstico. ¿Qué es la ecoendoscopia? Es una endoscopia por un tubo que se introduce a través de la boca para llegar hasta la segunda porción del duodeno, y por allí identifica en la punta del tubo, tiene un eco, un sensor, un ultrasonido, que ve el tejido pancreático y allí identifica la lesión de la cabeza del páncreas. Una vez que la identifica, puede hacer inclusive la punción, biopsia, que no es una biopsia, sino una punción citología, pero aquí se considera una biopsia pancreática por la cantidad de tejido que puede sacar, que siguen siendo células, para poder obtener el diagnóstico, que no necesariamente es una condición como para optar desde el punto de vista terapéutico. Luego, otro estudio que es importante en estos pacientes, que quizás lo pueda hacer antes de la econdoscopia, es la colangioresonancia. Un paciente que se presenta ictérico y que pensamos también en ello para diferenciarlo de un tumor de vías biliares, la colangioresonancia es un estudio que es importante para ver el árbol biliar en toda su estructura. Entonces, Y, inclusive la tomografía te va a ver no solamente el páncreas en la cabeza, sino te va en toda la extensión. O sea, que te puede ver también si la lesión está en el cuerpo, está en la cola, etc. y desde el punto de vista del laboratorio, ¿de qué se vale el cirujano? ¿Es importante hacer algún laboratorio? Bueno, examen de sangre, por ejemplo, para diagnóstico, no porque el diagnóstico es imagenológico. Okay. Lo que hay del punto de vista del laboratorio, más que para el cirujano, es los marcadores tumorales para páncreas, que es el CA19-9, que no es diagnóstico, sino pronóstico, como todos los marcadores tumorales, y que generalmente pues esto se hace para seguimiento. Pero una cosa importante que quiero hablarte y quisiera definir sobre el páncreas, sobre la biopsia. La necesidad o no de tener biopsia preoperatoria para decidir operar a un paciente, que sería el siguiente paso terapéutico. Es que está establecido que cuando un paciente está ictérico o no, o se hace un diagnóstico de una lesión neoplásica en el páncreas, no se necesita una confirmación diagnóstica de biopsia para poder optar a un criterio terapéutico quirúrgico. Porque
a ver, si la biopsia te da positiva, pero por supuesto, pero si la biopsia te da negativa, tú no vas a dejar esa lesión allí. Entonces hay que operarla. Por supuesto, si te dan los criterios quirúrgicos. Entonces hoy en día, pues de hace ya un tiempo se acepta de que esos pacientes van a cirugía. E inclusive hay pacientes que van a cirugía y luego la pieza quirúrgica puede no haber tumor y haber una pancreatitis crónica, que es la que te produce unas lesiones pseudotumorales. Pero la conducta sería quirúrgica siempre y no esperar o hacer la biopsia, porque no es, pudiera ser que la biopsia no dé el diagnóstico, pero sigue la lesión ahí y, como tú dices, no va a dejar esa lesión ahí, pues. Exactamente. Sin embargo, no siempre la conducta es quirúrgica, porque ya hay otros criterios que definen si la conducta es quirúrgica o no, que tiene que ver con lo avanzado de la enfermedad. Que son criterios. Ya vamos a entrar en eso. Fíjate, hablamos de los marcadores, de la importancia de la biopsia que me dijiste. Ahora voy a volver a insistir en eso. ¿Se puede hacer un diagnóstico precoz, sí o no? Bueno, como screening o como cribado, por decirte un ejemplo, la colonoscopia para colon, la mamografía para mama, en páncreas no existe. Okay. Por lo tanto, nosotros el diagnóstico precoz es poco frecuente. Es lo que se llama un diagnóstico incidental, que tú pudieras en un momento dado hacerle una tomografía a un paciente porque lo estás estudiando por dolor abdominal y ves una lesión en el páncreas que tú dices, bueno, una lesión sólida de 2 centímetros, que la puedes ver en el cuerpo, como puede ser un tumor neuroendocrino, por ejemplo, y no necesariamente, o pacientes que debutan del punto de vista que tampoco se hace habitualmente en el paciente que debuta con diabetes, porque hay tumores pancreáticos, dependiendo de la localización, que te pueden debutar con diabetes porque hacen una insuficiencia pancreática endocrina y el paciente se convierte en diabético, pero no sabemos que a no todos los pacientes diabéticos le hacemos estudios de imagen como tomografía, etcétera. Entonces, lo que sí debe hacerse, pues, es el screening general, que se dice que el paciente que ya por encima de 45 o 50 años, inclusive sin factores de riesgo, pues se le hacen su endoscopia, su ecografía, y efectivamente tú por ecografía pudieras ver el páncreas, se puede ver si no hay gases intestinales, etcétera, y pudieras hacer diagnósticos precoces de alguna lesión pancreática. Ahora bien, se supone que el paciente que tiene factores de riesgo, como el que tiene pancreatitis crónica, como en el hígado, por ejemplo, en el hígado está estructurado que el paciente que tiene una cirrosis hepática hay que hacerle una ecografía cada 6 meses para ver si desarrolla un nódulo regenerativo en un hepatocarcinoma. En el páncreas, con la pancreatitis crónica, pues igual, hay que controlar a este paciente ecográficamente cada cierto tiempo para ver si este paciente hace alguna lesión sobre un páncreas enfermo. Perfecto. Ahora fíjate, para entrar en el tratamiento quirúrgico, primero definir cómo ustedes estarían, qué estadios, ya sabemos que es el TNM, ya los que oyen el programa más o menos están familiarizados con eso, y cómo esta clasificación y ustedes definen cuándo el tratamiento quirúrgico implica resecar el páncreas y cuándo se dice que el páncreas es irresecable. Esa es una muy buena pregunta y ese es el enfoque que hay que darle prácticamente a el tratamiento de estos pacientes. Entonces, la cirugía es el tratamiento gold estándar en cáncer de páncreas. ¿Qué significa eso? Significa que es el tratamiento que puede ser curativo. ¿De acuerdo? Porque la quimioterapia con o sin radioterapia son tratamientos que son o neoadyuvante o adyuvante
pero que la cirugía en definitiva es el que puede hacer la curabilidad de la enfermedad. Entonces, hay que diferenciar dos conceptos, el concepto de resecabilidad e inoperabilidad, ¿sí? Entonces, los conceptos de resecabilidad de un tumor de páncreas, hablemos de la cabeza pancreática, que es lo más frecuente, que por encima del 90% son donde están los tumores pancreáticos y el adenocarcinoma. Allí hay unos criterios que básicamente tienen que ver con los vasos sanguíneos. ¿Cuáles vasos sanguíneos? Los que pasan por detrás hacia la cara posterior del páncreas o del cuello pancreático, que son básicamente la vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior y la vena porta. Estos son tres elementos fundamentales que el cirujano y el equipo quirúrgico evalúa en un paciente con cáncer de páncreas para decidir si este paciente es resecable o no. Y esto cada día se puede hacer mejor preoperatorio con la imagenología. ¿Cuál es imagen? Tomografía, como le expliqué, con triple contraste y milimétrica, inclusive con la resonancia, que se complementan, y la ecoendoscopia. Un buen estudio ecoendoscópico no solamente tiene que hacer el diagnóstico y la punción de la lesión pancreática, sino que tiene que definir la relación de esa lesión pancreática con el ecoendoscópico y la parte Doppler, que es la vascularización tanto de la vena como la arteria. O sea, me tiene que decir qué tan cerca, si engloba o no la vena mesentérica superior y la arteria, que es peor todavía. Y no solamente eso, sino que hay unos criterios de ángulos, o más que ángulo, de circunferencia, mejor dicho. Es decir, ahí entramos en el concepto de limítrofe o borderline, que son los tumores que engloban cercano a 180 grados los vasos mesentéricos o la porta, y tú dices, bueno, este paciente está limítrofe, que es el tumor que sin necesidad de infiltrar la vena o de meterse dentro de la vena, pues lo engloba. Engloba que prácticamente está adherido a los vasos y hace que desde el punto de vista quirúrgico sea menos resecable. Entonces, aquí ya entran las definiciones muy precisas que, por supuesto, tienen un sesgo que pues, el econdoscopista puede decir que tiene 180 grados, pero entonces ahí hay que definir qué conducta hacer, que generalmente cuando lo clasificamos como limítrofe o borderline, es un grupo de pacientes que se beneficia de la neoadyuvancia, con quimioterapia generalmente. Pero el paciente que tiene un tumor que los vasos están libres, un tumor de 2 centímetros en la cabeza del páncreas, que puede estar ictérico o puede no estar ictérico, y los vasos, vena mesentérica, la porta y la arteria mesentérica están libres, inclusive de contacto del tumor, este es un paciente quirúrgico de entrada, con criterio de resecabilidad. Ahora, bueno, ¿qué es la inoperabilidad del paciente? Es cuando este paciente tiene enfermedad a distancia. Es cuando tú demuestras que tiene metástasis a distancia, sea intraperitoneal, metástasis hepática o metástasis pulmonares, que son básicamente que tú dices, este paciente no es operable, este paciente es de tratamiento paliativo y efectivamente pues se hace otro protocolo de trabajo. A ver, a ver si entendí, y para las personas que ven el podcast quede claro. Primero, puede ser que sea operable el páncreas, pero hay dos opciones, que aun siendo operable, sea irresecable o resecable. O sea, que pueda quitar el páncreas, ¿no? Claro. Pero que pueda no quitarlo, porque puede ser que estén comprometidos esos vasos que tú dijiste, aunque no haya enfermedad a distancia, eso no importa. Claro. Puede ser la enfermedad local, pero si la enfermedad local ya infiltra esos vasos que tú dijiste, la arteria y vena mesentérica y la porta,
Sí. no hay manera de resecarlo en su Exacto. totalidad, lo cual implica que no está curado, entre comillas, el páncreas en ese caso, porque no Perdón, lo quitaste Alejandro, todo, ¿no? quiero, lo que tú acabas de decir de en su totalidad es muy importante. Ah, ok, Desde el punto de vista quirúrgico, no hay un procedimiento quirúrgico en el páncreas de resección parcial. ok, Me perfecto, explico. O lo operas en la resección total o ok, no lo operas. ok, Porque precisamente cuando tú defines, que muchas veces no lo puedes definir por imagen, sino que lo define intraoperatorio, pues no puedes hacer la resección. Eso es por varias razones. Una razón es anatómica, porque la cabeza del páncreas es un complejo duodeno pancreático. Entonces no podemos quitar un pedacito de cabeza y dejar el duodeno páncreas, porque desde el punto de vista técnico no se puede hacer. Además que no solamente no se puede hacer, sino que te produce complicaciones, sangramiento, etc. Entonces allí, bajo tu definición, es precisamente cuando no invade, infiltra o está muy adherido más de 180 grados los vasos, es resecable, tienes que resecarlo completo y hacer la operación. perfecto. Ahora, aún siendo operable, que no Ajá. estén infiltrados los vasos, ya el hecho de tener un órgano metástasis o siembra a distancia, ya eso hace Es que inoperable. no se opera. Exactamente, claro. ¿Por qué? Porque eso no le va a dar beneficio en supervivencia al paciente con respecto a cuando comparamos la cirugía que tiene morbilidad con el tratamiento paliativo de quimioterapia. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros podemos tener un paciente ictérico que los vasos estén libres con metástasis hepática. Ese paciente se hace un protocolo de tratamiento paliativo. La ictericia, mientras podamos derivarla del punto de vista gastroenterológico con una prótesis, lo hacemos. Le ponemos una prótesis y ese paciente, mientras coma, va a quimioterapia paliativa. Acuérdate que este tumor puede, así como complica la vía biliar que la estrecha y le produce ictericia, puede infiltrar el duodeno. Entonces, en épocas más tardías, infiltra el duodeno por la proximidad de la cabeza al duodeno y estos pacientes se pueden obstruir. Pero si no infiltra al duodeno y el paciente come y lo que está amarillo solamente, le pone una prótesis biliar por endoscopia y va a quimioterapia con la metástasis hepática. Y estos Okay. pacientes pueden sobrevivir inclusive más de 6 meses porque los adelanto hoy con esos tratamientos, pues dan bastante paliación. Y como tratamiento adyuvante está la quimio, la radio y la inmunoterapia, ¿no? Sí, como sí, sí. Entonces, vamos a entrar en el concepto de neoadyuvancia. ¿Qué paciente con cáncer de páncreas van a neoadyuvancia? Que es quimio, radio o inmunoterapia. No, sí, pero la neoadyuvancia, los protocolos son básicamente con quimioterapia. Ok, ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué queremos dar la neoadyuvancia? Porque el paciente que tiene limítrofe o borderline, que es ese paciente, ese tumor que está en contacto 180 grados o más con los vasos y que tiene un tamaño considerable por encima de 2 centímetros, nosotros le damos quimioterapia para ver si reduce de tamaño y se hace resecable. ok. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el beneficio fundamental de la neoadyuvancia en cáncer de páncreas. Que puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir respuesta total, generalmente no ocurre en páncreas, como en el colon, perdón, en el recto. Ocurre una respuesta parcial con estudios de imagen y lo hace resecable, como puede haber progresión de la enfermedad y pues el paciente no se hace resecable. Pero ese es el concepto de la neoadyuvancia. Y la neoadyuvancia, perdón, también se aplica para cuando tienes metástasis a distancia. No, ya no sería un concepto de neoadyuvancia. Este sería un concepto de quimioterapia y Paliativa, paliativa, no exactamente. curativa. Ok.
Exactamente. Y luego, si de entrada tú operas al paciente o después de la neoadyuvancia tú operas al paciente y es resecable por supuesto ese paciente luego se hace el estudio de anatomía patológica, se clasifica la TN, es decir, el tamaño del tumor, la infiltración de los márgenes, los ganglios, que lo podemos hablar también. Ese paciente luego, dependiendo de los hallazgos histopatológicos, va a adyuvancia posterior con quimioterapia y radioterapia. Y la inmunoterapia, que hay protocolos en los cuales, dependiendo del centro, pues también con anticuerpos monoclonales, etcétera, que también va. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Supongamos que primero, escenario 1, es resecable el páncreas. Ok, se reseca por completo el páncreas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta cirugía para esa persona posteriormente? ¿Qué cambios Bueno, va a traer en su estilo de vida? a ver, este tipo de cirugía es una cirugía compleja, es una de las cirugías del tracto de vía digestiva más complejas que hay porque, como te expliqué, en la cabeza del páncreas se hace una resección del complejo duodeno-pancreático, es decir, se hace una pancreatoduodenectomía o la operación de Whipple. Esto significa que luego de que se haga la resección, que por supuesto quiero acotar que este tipo de cirugía tiene que ser una radicalidad que incluya los ganglios retroduodenopancreáticos, porque la diseminación de estos tumores va a las vías linfáticas, a los ganglios que están alrededor del páncreas, generalmente por detrás y hacia adelante de la cabeza pancreática, que es el primer nivel, que hay un segundo y tercer nivel que ya se considera metástasis a distancia, como el ligamento patodenal, el tronco celíaco, y, y la diseminación a distancia sistémica, que es lo que hablábamos de la metástasis en hígado y en pulmón. Entonces, una vez hecha la cirugía, luego hay una reconstrucción, y la reconstrucción es con el estómago, que puedes o no hacer, que generalmente a veces dependiendo de los centros no se hace preservación de píloros si el tumor es más grande y tal, con una biliodigestiva, es decir, un asa de intestino de yeyuno se anastomosa al estómago, al colédoco o el hepático que queda y al páncreas, al remanente pancreático. Son 3 anastomosis que tienen morbilidad la cirugía. En el posoperatorio puede haber complicaciones y la principal complicación es la fístula pancreática. Es decir, el paciente a los 6 o 7 días de posoperado puede tener a través de los drenes salida de líquido pancreático porque el páncreas es un órgano que el tejido es friable, es muy endeble, es decir, alguna sutura se puede ir porque es un tejido que es muy, como te digo, friable y las enzimas pancreáticas pueden hacer que ocurran estas fístulas, pero son fístulas que generalmente también se resuelven con tratamiento médico o mantener al paciente con una nutrición adecuada o nutrición enteral distal, etc. Ahora bien, este paciente que evoluciona bien con o sin complicaciones, luego a futuro su calidad de vida va a ser bastante aceptable, tan aceptable que puede ir a una vida normal, porque esta reconstrucción que está posterior a la cirugía, el paciente queda comiendo normalmente, con una digestión adecuada, con una función pancreática con lo que queda el remanente pancreático adecuado y con una bilis que va a ir al intestino, o sea que no trae consecuencias a largo plazo. Ahora, por lo que yo entendí que tú dijiste ahorita, habíamos hablado del concepto de que se quita todo el páncreas, pero sin embargo, Todo el según páncreas usted, no, el tumor donde está el páncreas, porque ok, son pancreatomías parciales, no son totales. exacto. Entonces, ese es un concepto que hay que tener claro para que no se entienda mal, sino Claro, que se reseca la parte del páncreas que tiene el claro, el tumor. tumor. Sí, 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 sí. Perfecto. Por Ok. ejemplo, si el tumor está en el cuerpo, y entonces se reseca, se hace lo que se llama una
pancreatectomía corporocaudal. ¿Qué significa esto? Bueno, que dejas la cabeza del páncreas Ok. y quitas desde el cuello, el cuerpo y la cola, que puede o no estar acompañado con esplenectomía. Generalmente sí va con esplenectomía. ¿Por qué? Porque este tumor que está en el cuerpo y en la cola drena hacia los ganglios del hilio esplénico. Y entonces, para poderlos quitar, tienes que quitar el vaso. Entonces, claro, le queda la cabeza del Perfecto. páncreas y este paciente, si no era diabético, puede quedar no diabético o puede quedarse diabético, dependiendo de la cantidad de tejido pancreático que tuviera. Exactamente. ¿Sí? Que es otra complicación que puede A, tener. a futuro, exactamente. Perfecto. Ahora, visto esto, digamos, rápidamente, como lo vimos ahorita en la parte del tratamiento, ¿qué podemos decir de acuerdo en cuanto al pronóstico del páncreas, del CA de páncreas, del cáncer de páncreas? Bueno, los factores pronósticos van a depender básicamente de la extensión de la enfermedad. Y por supuesto hay un comportamiento biológico del tumor que dependen del huésped. Pero cuando digo la extensión de la enfermedad, generalmente estudiamos la pieza. Cuando tú haces una pancreatodenectomía, por ejemplo, una de las cosas que se valoran en la extensión son los márgenes libres de tumor. ¿Cuáles son los márgenes? El duodeno, el colédoco y el páncreas. Porque si el tumor está localizado en la cabeza del páncreas, nosotros queremos, como un concepto básico en la oncología, que todos los márgenes que están alrededor estén libres de tumor, es decir, no haya células tumorales. Porque si hay células tumorales significa que ha quedado tumor en el lecho pancreático. Entonces, es un factor pronóstico el hecho de que no tengamos enfermedad en los márgenes. Es decir, eso se llama márgenes libres. Luego, el otro factor pronóstico importante y significativo son los ganglios. Si el paciente tiene N0, es decir, ningún ganglio tiene metástasis microscópica o macroscópica, pues el factor pronóstico más importante de este paciente, la supervivencia a 5 años, es muy alta. Estamos hablando de 85-90%. Inclusive hasta sin quimioterapia, pero hoy en día se le da quimioterapia a casi todos los pacientes, posoperatoria, neoadyuvante. Ahora bien, si este paciente tiene algún ganglio, dependiendo del número de ganglios, y si son regionales del primer nivel, es decir, la primera estación de ganglio en donde las células tumorales van del tumor a dentro de estos ganglios, entonces ya ese porcentaje tan alto que teníamos, 90%, 85%, por ejemplo, baja drásticamente, y baja drásticamente casi el 50%. Es decir, de estos pacientes, la mitad fallecen de la enfermedad y la mitad pueden sobrevivir después de los 3 o 5 años. ¿Por qué? Porque el hecho de tener células tumorales metastásicas en los ganglios regionales en el estudio histopatológico hace que el paciente recurra en las primeras 24, 36 meses, o sea, es decir, 2 años, 18, 24 meses más o menos, en el lecho vuelve a aparecer nuevamente el tumor. Entonces, eso ocurre más o menos en la mitad de los pacientes. Entonces, esos son los factores pronósticos y por supuesto hay factores pronósticos mutacionales que se hacen determinaciones del CARRAS, si hay mutación o no del CARRAS. Al haber mutación, pues es un factor adverso. Y el P53, que también lo hacen en los centros, en el MD Anderson, pues lo hacen rutinariamente todos los pacientes operados de cáncer, más otra pantalla de genes mutados en el tejido pancreático. Y por supuesto, el hecho de no tener metástasis a distancia es un factor pronóstico a favor de no tener ninguna nódulo en el peritoneo, en el resto de la cavidad peritoneal, y que el hígado esté libre de enfermedad, que son básicamente los sitios. Ahora, otra cosa con los ganglios que es importante, ya cuando se tiene, y lo dije anteriormente, adenopatías en el ligamento patoenal que se considera un segundo nivel del páncreas o en el tronco celíaco, que el tronco celíaco es la estructura vascular en donde salen las arterias
hepática, la esplénica y la gástrica izquierda. Esto nace directamente de la aorta. Es una estructura muy retroperitoneal, pero que drena la linfa también. Es decir, el sistema linfático llega hasta allí. Si allí hay ganglios positivos, estos pacientes, lamentablemente, pues el pronóstico no es bueno en cuanto a curabilidad, porque esto es lo mismo como si tuviera una metástasis en el pulmón, o si no la tiene ahorita va a aparecer después de 2 años. Entonces, claro, es más o menos la parte teórica y son los pacientes que más hay que dar con la adyuvancia y que se hacen los protocolos con inmunoterapia, etc. ¿Y dónde son más frecuentes las metástasis en este tipo de cáncer? A distancia, A dices tú. distancia, sí. Bueno, el hígado en primer lugar y el pulmón en segundo lugar, que son. Y dentro en la cavidad peritoneal. Esos son los 3 sitios Okay. de metástasis de distancia más frecuente, que lo catalogan como estadio 4 el paciente. Y puede ser que un paciente con cáncer de páncreas debute primero con los síntomas del órgano que tiene metástasis, Por lo antes de general, que... no, por lo general no es así. No. Y tengo una explicación muy sencilla. Si el paciente tiene una metástasis hepática o varias metástasis hepáticas, recuérdate que el hígado es un órgano muy noble, que tú puedes tener metástasis en diferentes sitios o varias lesiones y el hígado puede estar funcionando bien. Entonces, él no va a tener ningún síntoma con respecto a la metástasis. Tú la metástasis las identificas después que le haces la tomografía. O el pulmón. Si tiene unos nódulos pulmonares, él puede estar respirando bien y tú lo ves en la placa de tórax o en la tomografía de tórax. Mira, yo quería agregar un punto muy importante, Alejandro, que es que la conducta que se hace con el paciente con ictericia y cáncer de páncreas, que hay 2 tipos de conducta y que ha cambiado en los últimos 15, 20 años. Desde que yo era residente y que trabajábamos en el Hospital Vargas de Caracas en los años 90, principios de los 90, hasta ahorita, pero ya a partir de la década del siglo XXI, cambió esa conducta. Anteriormente, el paciente que se presentaba ictérico y le hacías el diagnóstico de un cáncer de páncreas, ese paciente se le ponía una prótesis biliar, se le bajaba la ictericia, se mejoraban, digamos, las condiciones desde el punto de vista, tú decías, bueno, se le quita el prurito, porque esos pacientes hacen mucho prurito, y porque hay pacientes que llegan con 20 bilirrubina, Alejandro, o sea, muy alta, ¿entiendes? Y eso le da mucha picazón en el cuerpo, y claro, tú le ponías la prótesis, esperaba 4 semanas y operabas al paciente 6 semanas si era resecable. Pues hoy en día, y no desde ahorita, desde hace ya un tiempo que tenemos la colangioresonancia, un paciente ictérico, que tú le haces el diagnóstico, que le haces todo lo que te estoy diciendo, la econdoscopia, ves la lesión en la cabeza del páncreas, la colangioresonancia, ese paciente, si no tiene colangitis, va directamente a cirugía. La única indicación formal de drenar a ese paciente es eventualmente la colangitis. Y sin embargo, la colangitis pudiera resolverse con antibiótico y si se resuelve con antibiótico, ese paciente, si tiene 7, 8 de bilirrubina, igual va a cirugía, no se le pone la prótesis. Sin embargo, esto cambia un poco de centros, de diferentes centros, pero la conducta universal es esa. Econdoscopia, colangioresonancia, diagnóstico, es resecable, no invade los vasos, se opera. Claro, en los centros que tú sabes que no tienes que esperar mucho tiempo, porque estos pacientes en el margen de máximo 5 días tienes que estarlo resolviendo. Perfecto. Ahora fíjate, ya para finalizar, una pregunta. Mm. ¿Se puede prevenir el cáncer de páncreas? ¿Hay alguna medida que se pueda tomar, que nosotros podamos tomar para prevenir este tipo de cáncer? Prevención como tal, como decir, bueno, si dejo de fumar, tengo menos riesgo de cáncer de pulmón. En páncreas, el alcohólico, si en algún momento entiende que deja de beber más de 30, 40 gramos al día de alcohol, pues va a decir, bueno, no hago la pancreatitis crónica y puedo no tener el riesgo de páncreas.
y el tabaquismo también. Los órganos diana, que tienen mucho que ver con los hábitos tóxicos del ser humano, pues efectivamente es una prevención secundaria, digamos, al omitir estos factores tóxicos para disminuir el riesgo de cáncer de páncreas como otros cáncer en otros sitios, en vejiga, en pulmón, etc. Entonces hay que dejar, o sea, hay que, por supuesto, una vida saludable, mejorar la dieta, una dieta mediterránea, dejar los tóxicos o disminuirlo al máximo para evitar, y más cuando tienes un diagnóstico, esto que hablamos de pancreatitis crónica, etcétera, que puede ser factores de riesgo para cáncer de páncreas. Y más aún si hay el antecedente familiar, que También, aunque no es digamos, tan sí, fuerte, pero si existe ese antecedente o el antecedente de una pancreatitis, ¿verdad? claro. Llevando un estilo de vida saludable con dieta, bajar el consumo del alcohol, no fumar, mantenerse en movimiento activo, Sí, es bien importante y pueden de algún modo prevenir la aparición de este tipo de tumores. sí, sí. Este, Yo creo y que hay que conocer, aparte de esto, porque hemos hablado mucho del adenocarcinoma, los tumores neuroendocrinos. Esos son tumores de otro tipo de estirpe que nacen de células que producen sustancias neuromoduladoras, etcétera, que el páncreas, porque esos tumores, los llamados TNET, son tumores que nacen del tracto gastrointestinal y que incluye los páncreas y que se puede diferenciar en los pancreáticos y los no pancreáticos. Eso es un grupo de tumores que la población que lo padece es diferente. Es una población más joven, una población que inclusive en la segunda y tercera década de la vida puede tener incidencia de este tipo de tumor. Y luego hay tumores que son tumores benignos, pero con comportamiento maligno en la manera que pueden dar metástasis, etc. El neuroendocrino también, que son los gastrinomas y son los insulinomas. Son tumores mucho menos frecuentes, pero que también ocurren en el páncreas. perfecto. Bueno, Ignacio, no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia acá en Medicina y Algo Más Podcast. Ya desarrollamos el tema de cáncer de páncreas y le quiero decir a los que ven y a los que oyen el programa que vamos a desarrollar próximamente, porque estamos en el ciclo de lo que son los cánceres de diferentes sistemas, pero con respecto al área que compete a Ignacio, que es el área gastrointestinal, el próximo tópico va a ser cáncer de hígado, el cáncer, el hepatocarcinoma, ¿no? Uh -huh, sí. Para que estén pendientes, bien interesante, y vamos a hablar algo ahí también sobre cirrosis, la importancia de la cirrosis como, como factor de riesgo en este tipo de cáncer. Ok, bueno, gracias Ignacio nuevamente por tu presencia acá y ya sabes que quedamos con esa invitación para nuestra próxima entrega de Medicina y Algo Más Podcast. Vale, Alejandro, gracias a ti por la invitación nuevamente y cuando quieras, pues volvemos a estar pendiente del hepatocarcinoma y espero que a tu público y a nuestro público, que son nuestros pacientes y no pacientes, pues les sea de gran beneficio estas conferencias, estos webinars que estás tú desarrollando, que es un proyecto fabuloso en diferentes áreas, en lo que nos concierne a nosotros en la parte oncológica. Yo espero que de alguna manera pues esto le llegue en masa a la población para prevenir y afrontar en un momento dado también conocimientos y sé que mucho de lo que escuchan esto tienen familiares o personas muy allegadas que hayan tenido algún tipo de tumores que en un momento dado puedan aclarecer pues sus dudas o sus preocupaciones. Y cualquier cosa, pues estamos a la orden y seguimos en esto. Gracias, Ok, Alejandro. Un placer. gracias Ignacio.